No necesito tu compasión. La voz que provenía de la húmeda oscuridad del callejón era sorprendentemente tranquila y clara, sin la ronquera suplicante que Julian Astor estaba acostumbrado a oír de los habitantes del submundo neoyorquino. Se detuvo, con un pie ya sobre la acera impecablemente barrida, frente al restaurante Empire, cuyas ventanas exudaban un cálido resplandor meloso, inaccesible en la fría noche de noviembre. Su chofer, Henry, ya había abierto amablemente la pesada puerta del coche, pero Julián no tenía prisa por salir. Observó la figura emerger lentamente de entre las sombras, un joven de piel oscura, casi un niño, vestido con una chaqueta andrajosa que claramente había visto días mejores. Junto a él, apretado contra su pierna, estaba sentado un perro negro y flaco, con el inteligente hocico levantado y la mirada recelosa hacia la reluciente limusina. El joven sostenía en la mano la pitillera plateada de Julián. Era un objeto precioso y memorable, un regalo de su padre. Se le resbaló del bolsillo del abrigo al salir del coche y cayó con estrépito al asfalto. «Simplemente le devuelvo lo que se le cayó, señor», continuó el joven, extendiendo la pitillera. Sus dedos eran largos y delgados, pero sucios y enrojecidos por el frío. No dio un solo paso adelante, manteniendo la distancia, como si trazara una línea invisible entre sus mundos. Julián cogió lentamente la pitillera, sintiendo el frío metal. Abrió la tapa. Todos los cigarrillos estaban allí. La sorpresa se mezcló con la irritación habitual. Otro mendigo, solo que con un toque diferente. «Gracias», dijo con frialdad y metió la mano en el bolsillo interior para sacar la cartera. Toma esto». Sacó varios billetes arrugados, $20 al menos. Para alguien como él, era una generosa recompensa por su honestidad. Julián le entregó el dinero sin mirarlo a los ojos. Fue entonces cuando se pronunció esa primera frase. «No necesito tu compasión». Julián bajó la mano. El viento agitó los billetes, como burlándose de su generosidad. «Esto no es compasión, es el pago por un servicio», murmuró, sintiendo que su impaciencia crecía. Lo esperaban en la cena. Gente importante, conversaciones importantes, y allí estaba, en el viento, discutiendo con un tipo harapiento. «Tómalo y vete». El joven ni siquiera miró el dinero. Su mirada era directa, significativa y sin rastro de adulación. Esto era desconcertante. «No te estaba haciendo ningún favor. Simplemente devolví el objeto a su lugar. No hay que pagar nada por ello». El perro a sus pies gemía suavemente, como si estuviera de acuerdo con su dueño. Julián rió entre dientes. Menuda actuación, qué nobleza. Había visto muchísimos artistas callejeros a sus 62 años. Este era quizás uno de los más talentosos. «Escucha, muchacho», dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal del joven. «No tengo tiempo para estos juegos. ¿Quieres más? Dímelo claro. ¿Cuánto vale tu dignidad esta noche? ¿50? ¿100? Esperaba cualquier cosa, ira, resentimiento, negociación, pero el joven simplemente negó levemente con la cabeza. Un atisbo de cansancio brilló brevemente en sus ojos oscuros, pero se desvaneció enseguida, reemplazado por algo parecido a una serena confianza. «Mi dignidad no está en venta, señor, y no le pido nada. Simplemente deseo que no considere ladrones o mendigos a todos los que se sientan en las sombras». Esta respuesta enfureció por completo a Julián. Él, Julián Astor, un hombre adulado por ministros y temido por sus rivales, ahora estaba siendo sermoneado por un niño sin hogar. Lo absurdo de la situación era casi cómico. «¿Quién te crees que eres?». Su voz se endureció como el acero. «Estás sentado en el suelo, harapiento, con un perro lleno de pulgas a tu lado. ¿Qué tienes aparte de tu supuesta dignidad? ¿De qué puedes estar orgulloso?». Lo golpeó deliberadamente donde más le dolía, queriendo romper esa absurda terquedad, ver humillación y súplica en esos ojos. Pero el joven le sostuvo la mirada. «Tengo algo que muchos de tus amigos con trajes caros quizá no tengan». «¿Y qué es esto?». «La gran sabiduría de la calle.
preguntó Julián con sarcasmo. El joven bajó la mirada un instante como si ordenara sus pensamientos. El viento arrojó un trozo de periódico por el callejón. Una risa ahogada llegó del restaurante. Dos mundos separados por tan solo unos pasos. Entonces volvió a levantar la cabeza, y lo que dijo a continuación sonó tan simple y directo que al principio Julián ni siquiera se dio cuenta de lo absurdo que era. Habló 8 idiomas. Se hizo el silencio, incluso el ruido de la ciudad, eternamente bulliciosa, pareció desvanecerse. Henry, de pie junto a la puerta del coche, se quedó paralizado como una estatua. Y entonces Julián se rió. Amigos, la historia continúa. Cuéntenos de dónde son y no olviden suscribirse y darle a me gusta. No era una risa alegre, era la risa estridente, retumbante y burlona de un hombre que había oído el chiste más ridículo de su vida. Se rió hasta las lágrimas, doblado por la mitad, apoyando la mano en el frío metal del coche. ¡8 idiomas! Suspiró, secándose las lágrimas. Dios mío, me alegraste la noche. 8 idiomas. ¿Sabes cómo suena eso? Apenas hablas inglés. Esperaba que el joven se avergonzara, se enfadara o simplemente se marchara al darse cuenta de que su farol había fracasado, pero permaneció inmóvil, sin un solo músculo del rostro. Simplemente esperó a que se le pasara la risa al rico caballero. Su serenidad era casi sobrenatural. «Es verdad», dijo en voz baja cuando Julián se calmó un poco. «¿En serio?», volvió a resoplar Julián. «Claro. Y tu perro, supongo, cita a Shakespeare en el original. No me hagas reír. Ve a comprarte una cena caliente con ese dinero y deja de darme vueltas». Volvió a extender los billetes, esta vez con más insistencia. «No tengo hambre», respondió el joven. «Mientes. Tienes calambres en el estómago por el hambre. Lo veo». «El hambre del cuerpo no es lo peor, señor. Es mucho peor cuando la mente tiene hambre. Y mi mente está llena». Julián lo miró fijamente. La conversación se estaba volviendo cada vez más extraña. El chico no parecía un indigente, hablaba con claridad. Sus frases eran bien formadas, incluso elegantes. Nada de jerga callejera. «Entonces, ¿tienes la mente saciada?», decidió seguirle el juego. «¿Y qué 8 idiomas la sacian, si se me permite la pregunta?» «Inglés, francés, alemán, español, chino mandarín, japonés, coreano y ruso». Los enumeró como si dictara una lista de la compra. Sencillo, sin pretensiones. La risa volvió a subir por la garganta de Julián, pero esta vez la contuvo. Algo en la calma del chico lo atormentaba. Un poder inexplicable oculto bajo una capa de tierra y harapos. «¿Mandarín? ¿Japonés?», preguntó con una sonrisa mordaz. «¿Tienes idea de dónde están esos países?» «La República Popular China y Japón, ubicados en el este de Asia, comparten frontera, separados por el mar de China Oriental. Ambos países poseen una rica historia y cultura que han influido enormemente en el mundo. ¿Te gustaría saber la diferencia entre los sistemas de escritura kanji y hangul? ¿O quizás te interesan más las características tonales del mandarín?» Julián se detuvo en seco. La respuesta no solo era correcta, sino exhaustiva y académica. La que esperarías de un profesor universitario, no de un vagabundo de un callejón. Observó con más atención el rostro del joven, frente alta, ojos inteligentes y hundidos. Sus rasgos eran delicados, casi aristocráticos, a pesar de la suciedad incrustada. ¿Cuántos años tenía? 18, 19. Es una especie de obsesión, una broma. Seguramente hay una cámara oculta por ahí y sus amigos millonarios se burlarán de él mañana durante el desayuno. «Es todo muy interesante», dijo lentamente, intentando resolver el acertijo. «Pero las palabras son solo palabras». «Lo sé», asintió el joven. «Las palabras solo cobran fuerza cuando se entienden».
Julian Astor era un hombre de acción, no creía en las palabras, sino en los hechos, y ahora necesitaba desesperadamente un hecho aplastante e irrefutable que hiciera añicos esta absurda ilusión y devolviera el mundo a su marco familiar y comprensible, donde los ricos cenan en restaurantes y los pobres cobran en silencio. Miró a Henry, su chofer, quien había permanecido inmóvil junto al coche todo el tiempo, absorbiendo cada palabra. Henry era un francés de Quebec. «Henry, ven aquí», ordenó Julián. El conductor se acercó en silencio. «Señor, hazle una pregunta, en tu lengua materna». Henry miró al joven con simpatía, mezclada con un ligero desconcierto. No entendía por qué su amo había iniciado ese extraño juego. «Jovencito», empezó el conductor con una voz suave y ligeramente cantarina, característica del dialecto quebequense. «¿Cómo sabes idiomas si no es un secreto?» «Joven, ¿de dónde sacaste ese conocimiento de idiomas si no es un secreto?» Julián miró fijamente al hombre sin hogar, esperando vacilación, confusión y murmullos incoherentes. Estaba seguro de que el chico estaba a punto de derrumbarse. Pero el joven ni siquiera pestañeó, ladeó ligeramente la cabeza y respondió en un francés parisino perfecto, sin el más mínimo acento, con la entonación que Julián había oído en las salas de juntas de París. «El conocimiento no es cuestión de engaño, señor. No es cuestión de conocimiento, señor. No es cuestión de fe», dijo con calma. «El conocimiento no tiene hogar, señor. Llega a quienes lo buscan donde quiera que estén». Henry arqueó las cejas sorprendido y miró a Julián. Su mirada transmitía una silenciosa confirmación. La pronunciación era impecable. Julián sintió un escalofrío en la espalda. Esto ya no parecía una broma. Dio un paso más cerca. «No está mal», murmuró, cambiando al alemán. Había pasado varios años en Frankfurt y hablaba el idioma de Goethe con fluidez, aunque con un marcado acento estadounidense. Impresionante, pero el francés es un idioma popular. Dime, ¿qué opinas del futuro de los mercados globales? Hizo esta pregunta deliberadamente. Era un tema complejo que requería no solo conocimiento del idioma, sino también cierto nivel de erudición. Esperaba oír frases generales aprendidas de los periódicos. El joven reflexionó un momento, con la mirada fija en la distancia sobre los techos de coches caros. Luego respondió en un alemán igualmente impecable. «El futuro es un lenguaje no escrito, señor Astor», dijo pensativo. «Se puede aprender gramática, las reglas del mundo, mediante la poesía, la escritura, el momento del habla, en la impredecible interacción humana. El futuro, ¿sabes?, es como un lenguaje no escrito, señor Astor. Se puede aprender gramática, las reglas de la economía. Pero la poesía, el verdadero éxito, nace solo en el momento del habla, en la impredecible interacción humana. Los mercados se volverán más volátiles, impulsados no solo por las cifras, sino también por las emociones y la confianza». Julián se quedó paralizado. La respuesta no solo era correcta, sino profunda, filosófica. Era algo que podía discutir con su psicoanalista, no escuchar de un niño durmiendo sobre un cartón. El perro a los pies del niño gimió suavemente y apoyó la cabeza en su regazo como si percibiera la tensión. La sonrisa finalmente desapareció del rostro de Julián. Fue reemplazada por una expresión de interés intenso, casi depredador. Se sintió como un buscador de oro que, mientras buscaba en toneladas de arena, de repente vio en el fondo no solo un grano de arena, sino una enorme y brillante pepita. «Mandarín», dijo casi en un susurro, como si temiera interrumpir la obsesión. Sacó su teléfono y sus dedos recorrieron rápidamente la pantalla. No hablaría, usaría una grabación. La voz de su principal socio en Shanghái, el señor Wei, pronunció una frase que Julián había escuchado la semana pasada durante unas negociaciones difíciles. La frase estaba llena de modismos y referencias culturales. «生意账上没有永远的朋友，只有永远的利益». En los negocios no hay amigos eternos, solo hay intereses eternos.
La voz del altavoz resonó nítida y clara en el aire gélido. El joven escuchó atentamente con expresión inmutable. ¿Qué dijo?, preguntó Julián. Dijo que en los negocios no hay amigos eternos, solo intereses eternos, tradujo textualmente el joven. ¿Y qué dices a eso? Julián alzó la voz. El joven miró al millonario directamente a los ojos. No había miedo ni servilismo en su mirada, solo una serena confianza. Y respondió en mandarín, con una voz serena y melódica, con un tono perfecto. 两岸便是最长久的利益，也建立在最基本的人类信任之上。没有信任，利益就像沙子做的房子。Pero incluso los intereses a más largo plazo se basan en la confianza humana más básica. Sin confianza, los intereses son una casa de arena. Julián se quedó sin aliento. Conocía esa frase. Había intentado transmitirle una idea similar al propio señor Wei, pero su traductor no había captado la sutileza. Pero este chico lo había logrado. Simple y brillante. Eso es todo. Suficiente. Necesita una prueba final y definitiva. Un golpe que destroce esta ilusión o confirme que ha encontrado un milagro. Japonés, exhaló. Volvió a coger el teléfono y marcó el número. Era de noche cerrada al otro lado del mundo, pero sabía que su socio, el señor Tanaka, estaba despierto. Tanaka era un hombre de la vieja escuela, el director de una gigantesca corporación de Tokio. Era meticuloso, increíblemente educado e intolerante incluso a la más mínima familiaridad. Hablar con él era como navegar por un campo minado donde una palabra equivocada podía detonar un negocio multimillonario. Después de unos cuantos timbres, una voz soñolienta pero educada llegó al receptor. «Señor Astor». «Tanaka-san, buenas noches. Disculpe la llamada tan tarde», dijo Julián rápidamente en inglés. «Tengo una emergencia. Necesito un minuto de su tiempo». «¿Qué pasó? ¿Problemas de suministro?», preguntó el japonés con voz alarmada. No, todo está bien. La situación es inusual. Pondré a un joven al teléfono ahora. Por favor, pregúntele cualquier cosa en japonés. Cualquier pregunta. Hubo una pausa desconcertada en la línea. ¿Estás seguro, Astor-san? ¿Es una broma? Nada de bromas, Tanaka-san, por favor. Julián puso el teléfono en altavoz y se lo entregó al chico. Hablar. La mirada del joven era seria. Tomó el costoso dispositivo con sus dedos sucios y congelados. No esperó una pregunta. Empezó y lo que Julián escuchó lo dejó paralizado. El joven hizo una ligera reverencia hacia el teléfono, como si la otra persona estuviera frente a él. Su voz cambió, se volvió más suave, su entonación respetuosa y su discurso fluyó con fluidez, utilizando las complejas construcciones cortés del japonés que incluso los traductores experimentados habían tardado años en dominar. «Tiansongyon, konbanwa. Yafen kokoni, daibin senshiake gozaimasen. Tanaka-sama, buenas noches. Me disculpo profundamente por molestarlo a una hora tan tardía. El señor Astor parece haber descubierto un talento inesperado. Es un gran honor para mí hablar con una persona así, puncito e com. ¿Cómo estás?» La pausa al otro lado de la línea fue ensordecedora. Julián vio a Henry de pie junto a él, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa. Finalmente, la voz de Tanaka volvió a sonar, pero esta vez no había rastro de sueño en ella, solo conmoción y una curiosidad extrema. «Anata wa donata desu ka? Sono nihongo wa kanbiki desu». «Tú, ¿quién eres? Tu japonés es impecable». El joven respondió con modestia, pero con dignidad. «Mi nombre es Kai. Solo soy un estudiante». Intercambiaron algunas palabras más. Tanaka le preguntó algo y Kai respondió con una cita de poesía clásica japonesa. Julián no entendía las palabras, pero sí la esencia del idioma. Observó cómo el tono de Tanaka cambiaba de incredulidad a respeto y luego a genuina admiración. «Astor-san», dijo Tanaka, volviendo al inglés con la voz temblorosa de emoción. Este joven, Kai-san,
Habla mejor japonés que mi propio hijo, que estudió en Oxford. ¿Dónde lo encontró? Julián no respondió. Lentamente le quitó el teléfono a Kai. Gracias, Tanaka-san. Te lo explicaré todo más tarde. Colgó y se guardó el teléfono en el bolsillo. La calle, el restaurante, las luces de la ciudad, todo desapareció. Solo quedaron él y ese increíble chico harapiento de pie frente a él, acariciando tranquilamente a su perro. Risas, escepticismo, irritación. Todos estos sentimientos fueron barridos por una oleada de conmoción pura y absoluta. Julian Astor, un hombre que jamás se sorprendía, que lo había visto todo en la vida, sintió como si hubiera visto fuego por primera vez. Miró a Kai durante varios segundos. El mundo se había puesto patas arriba. Las reglas que lo regían ya no se aplicaban. En su universo ordenado, donde el valor se medía en acciones y cuentas bancarias, había aparecido algo más, algo invaluable, tirado en la tierra junto al contenedor. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Tenía la voz ronca. Kai. ¿Y el perro? Echo. Julián asintió, como si recordara los hechos más importantes de su vida. Kai, empezó, y ya no había ni una pizca de condescendencia en su voz, solo perspicacia para los negocios y la repentina intuición que lo había convertido en multimillonario. Esta cena está cancelada. ¿Vienes conmigo? Él no preguntó, él afirmó. Kai lo miró y luego a su perro. No puedo. Echo. Ya. El perro viene con nosotros, le espetó Julián interrumpiéndolo. Henry, abre la puerta trasera. Pon una manta en el asiento. El conductor, todavía en un estado de leve shock, se apresuró a cumplir la orden. Kai dudó solo un instante. Miró a Julián a los ojos y no vio compasión en ellos. Vio algo más, asombro mezclado con cálculo. Vio que este hombre lo veía no como un indigente, sino como un bien escaso. Y, de alguna manera, eso le pareció menos humillante que el billete de $100 que le había entregado. «Está bien», dijo simplemente. Se puso de pie, sacudiéndose los pantalones rotos. Echo saltó a su lado, meneando la cola alegremente. Cuando Kai salió de las sombras del callejón a la brillante luz de las farolas, Julián pudo verlo de verdad por primera vez. Estaba delgado y demacrado, pero se mantenía erguido. Sus ojos no reflejaban la desesperación callejera, transmitían una sabiduría que ningún joven de 19 años podría poseer. Henry abrió la puerta del lujoso coche. La cálida luz del interior caía sobre la acera sucia. «Por favor, señor», dijo Henry, dirigiéndose a Kai con el mismo respeto con el que se dirigía a su amo. Kai primero ayudó a su perro a subir al auto, asegurándose de que estuviera cómodo sobre la manta, y solo entonces se subió él. Julián se sentó a su lado. La puerta se cerró de golpe, aislándolos del ruido y el frío de la noche neoyorquina. El interior olía a cuero caro y a éxito. «Henry, vete a casa», ordenó Julián. El coche arrancó con suavidad, llevándose al multimillonario, al genio sin hogar y a su fiel perro hacia lo desconocido. Julián se recostó en su asiento y miró por la ventana las luces que pasaban. No sabía qué hacer con aquel tipo, pero de una cosa estaba seguro: acababa de hacer la inversión más importante de su vida. Kai se encuentra frente a Julián, tenso y reacio a compartir sus pensamientos. Le avergüenza el lujo y su mirada evita el brillo del cristal y la plata. Julián espera. En lugar de gratitud, recibe una contrademanda y esto lo desconcierta. Julián no entendía su terquedad, pero no insistió. «¿Qué te preocupa?». Kai examinó lentamente la habitación. Nunca había visto tanto lujo. Cada objeto parecía una obra de arte. «No entiendo tu propósito», respondió con voz tranquila pero segura. Julián se rió entre dientes. «Mi objetivo es simple. Quiero saber cómo llegaste a ser quien eres. ¿Cómo, sin educación, lograste aprender tantos idiomas? ¿Dónde creciste? ¿Quiénes son tus padres?». La pregunta sobre sus padres tocó la fibra sensible de Kai. Apretó los puños. «No es asunto tuyo». «¿No es asunto mío?». Julián alzó la voz.
Te di techo, comida y ropa. ¿Lo has olvidado? Kai bajó la mirada. Se sintió avergonzado. Estaba acostumbrado a depender solo de sí mismo. Nunca pidió ayuda y esto era humillante para él. Está bien, dijo. Te lo diré, pero solo si me prometes no interrumpirme y no hacer preguntas estúpidas. Julián asintió. Tenía curiosidad. Esperaba una historia interesante. Kai habló. Su voz era tranquila y uniforme, pero había dolor en sus ojos. Nací en una familia común y corriente. Mis padres eran gente común y corriente, pero se amaban y me querían mucho. Mi madre enseñaba idiomas y mi padre era ingeniero. Vivíamos en un pueblo pequeño, pero éramos felices. Guardó silencio, recordando su infancia. Se vio a sí mismo de niño, sentado en el regazo de su madre, leyéndole cuentos en diferentes idiomas. Cuando tenía 5 años, mi madre empezó a enseñarme idiomas extranjeros. Al principio era solo por diversión, pero luego me di cuenta de que era mi pasión. Me encantaba escuchar diferentes sonidos, memorizar palabras nuevas y descubrir patrones gramaticales. Aprendí idiomas rápidamente, más rápido que mis compañeros. Julián escuchó atentamente, asintiendo, estaba asombrado. Cuando tenía 10 años ya sabía 5 idiomas. Mis padres estaban orgullosos de mí. Decían que era un niño superdotado y que tenía un gran futuro. Kai suspiró. Pero entonces todo cambió. Mi madre enfermó. Ocurrió de repente sin que nos diéramos cuenta. Falleció demasiado pronto. Volvió a quedarse en silencio. Su voz temblaba. Tras su muerte, mi padre empezó a beber. Se culpaba por su muerte, perdió su trabajo y empezamos a perder nuestra casa. Julián vio una profunda tristeza en sus ojos, sintió compasión. Un año después, mi padre también murió. De un infarto, me quedé sola, con el perro. Kai apretó los puños. Me quedé solo, en una gran ciudad, sin un céntimo, pero sabía que tenía que sobrevivir. Decidí usar mis conocimientos de idiomas para ganarme la vida. Empecé a traducir documentos, a dar clases y a realizar cualquier trabajo relacionado con los idiomas. Julián asintió nuevamente interesado. Vivía en la calle, pero nunca me rendí. Dormía en portales de edificios y comía sobras, pero seguí estudiando, leyendo y aprendiendo nuevos idiomas. Quería ser mejor persona. Julián quedó asombrado por la fuerza de voluntad del joven. Siempre pensé que solo necesitaba comida, agua y un idioma, pero no es cierto, continuó Kai. Necesitaba esperanza, y aquí estoy. Kai terminó su relato. Bajó la mirada. Julián guardó silencio. Pensaba en lo que había oído. Vio ante él no solo a un indigente, sino a una persona. «Come», dijo Julián. Su voz no era tanto autoritaria como impaciente, como si estuviera apremiando a un subordinado perezoso. «Tenemos que hablar». Se sentaron en una enorme mesa de madera oscura en el comedor, cuyas ventanas panorámicas ofrecían una vista de la ciudad nocturna sembrada de millones de luces. Un plato con un trozo humeante de carne y verduras estaba frente a Kai. No lo tocó. Junto a su silla, sobre una suave alfombra, había un tazón de la mejor comida, que Eco devoró con un suave ronroneo. Kai levantó la vista lentamente. Se había duchado, quitándose la suciedad y el frío de la calle. El agua caliente le parecía algo sobrenatural, un milagro abrasador. Ahora vestía un sencillo suéter gris y unos pantalones oscuros que le quedaban un poco grandes, pero increíblemente cómodos. La ropa limpia no alteró su mirada. Seguía mirando a Julián directamente y sin miedo. «Primero me gustaría entender por qué estoy aquí», respondió en voz baja pero con firmeza. Julián frunció el ceño. Había esperado cualquier cosa: gratitud, lágrimas, historias codiciosas sobre las dificultades de la vida. No había esperado una condición recíproca. Estás aquí porque así lo decidí», espetó. «Eres única y yo colecciono cosas únicas. Ahora come y cuéntamelo». Kai volvió a mirar su plato. Tenía hambre. El hambre había sido su compañera constante durante los últimos 2 años. Se había metido en sus huesos, se había convertido en parte de él.
Pero había algo más fuerte que el hambre, el orgullo. El mismo orgullo que no le había permitido llevar $100 a la calle. No soy nada, dijo con la misma calma. Y no estoy acostumbrado a hablar con la boca llena. Por un instante, el silencio llenó la habitación, roto solo por los sorbos satisfechos de Eco. Julian lo miró fijamente. El chico, que había rescatado de un callejón inmundo media hora antes, le estaba exigiendo cosas en su propia casa. Era tan absurdo que Julian no pudo evitar reírse entre dientes. De acuerdo, dijo, levantando las manos en un gesto de conciliación. De acuerdo, tú ganas. Hagámoslo de otra manera. Me llamo Julian Astor. Quiero ofrecerte un trabajo. Pero antes necesito saber con quién estoy tratando, de dónde eres, cómo aprendiste todos esos idiomas. Kai tomó un tenedor y un cuchillo, cortó un trocito de carne y se lo metió en la boca. Masticó lenta y atentamente, como si intentara memorizar el sabor para siempre. Después de tragar, hizo una pausa antes de responder. Soy de Brooklyn y los idiomas mi madre me los enseñó. Tu madre era profesora de lingüística en la Universidad de Columbia, sugirió Julian irónicamente. No, dijo Kai negando con la cabeza. Trabajaba como intérprete simultánea para una pequeña empresa. No era famosa, pero era la mejor. Decía que cada idioma es más que un conjunto de palabras, es otra alma, otra forma de ver el mundo. Lo contaba con sencillez, sin patetismo, como si estuviera describiendo el tiempo. Julián escuchaba, apoyando la barbilla en la mano. ¿Sabía 8 idiomas? 12, corrigió Kai. Solo sé 8 con fluidez. ¿Puedo leer y entender los otros 3? Julián silbó. 12. ¿Y te enseñó 8? No me enseñó específicamente, solo jugábamos. Cuando tenía 5 años, solo desayunábamos francés, almorzábamos español y cenábamos alemán. Decía que así la comida sabía mejor. Los libros que me leía por las noches estaban en diferentes idiomas. Primero, los cuentos de los hermanos Grimm en alemán, luego El Principito en francés. Cortó otro trozo. Para mí era normal. Pensaba que todos los niños vivían así, que cada día tenía su propio idioma. El lunes era italiano, el martes portugués, el sábado era japonés, porque veíamos los dibujos animados de Hayao Miyazaki en su versión original. Mamá decía que la traducción mata la mitad de la magia. Julián guardó silencio. La imagen que Kai pintaba era a la vez idílica y extraña. Intentó imaginar a esta mujer que había convertido la vida de su hijo en un juego lingüístico. ¿Y tu padre qué hacía? El rostro de Kai se oscureció por un momento. Papá era ingeniero, construía puentes, era un hombre de números y planos. No entendía nuestra pasión, pero nunca interfería. Amaba a mamá y por eso toleraba nuestros días de idiomas. Decía, mientras ambos sean felices, al menos hablen el idioma de los delfines. Era bueno, muy amable. ¿Lo fue?, preguntó Julián con cautela. Kai asintió. Dejó el tenedor y el cuchillo en el plato. Se le había acabado el apetito. Ya no están, no hay nadie. Julián se dio cuenta de que había llegado al borde mismo del abismo en el que se había derrumbado la vida de este chico. No era un hombre sentimental. Las tragedias ajenas no le afectaban. Había visto cientos de ellas, pero ahora, por alguna razón, le importaba saber qué había sucedido. No por curiosidad, sino porque la respuesta a esa pregunta lo explicaba todo. ¿Qué pasó? Kai guardó silencio un buen rato, con la vista fija en su plato. Hecho, al percibir el cambio de humor de su amo, dejó de comer y apoyó la cabeza en su regazo. Kai instintivamente acarició al perro entre las orejas. Mi madre murió cuando tenía 16 años, dijo finalmente en voz baja. De repente, un aneurisma. Se reía esta mañana, ayudándome con mi tarea de mandarín, y esa noche se fue. Simplemente, ¡zas!, eso fue todo. El mundo se apagó. Se quedó en silencio, y Julián no lo apresuró. Podía ver al chico luchando por no mostrar debilidad,
Papá no lo soportó, se derrumbó. Lo despidieron del trabajo porque ya no podía concentrarse. Empezó a beber. Perdimos nuestro apartamento, luego todo lo demás. Nos mudamos de un sitio a otro, cada vez peor. Intenté encontrar trabajo, pero ¿quién quiere a una chica de 17 años sin diploma? Solo sabía hablar idiomas vivos y muertos. No aparecía en las ofertas de trabajo. Él sonrió amargamente. Pasamos el último año viviendo en un albergue. Papá estaba enfermo, muy enfermo. Los médicos dijeron que su corazón no lo soportaría. Murió hace 2 años, en mis brazos. Antes de morir, me hizo una promesa. ¿Qué? Preguntó Julián en voz baja. No te rindas, dijo. Kai, tienes un don. No dejes que este mundo te lo quite. No dejes que lo silencien. Tenía miedo de que olvidara los idiomas, que olvidara todo lo que mi madre me enseñó. Y no lo has olvidado, afirmó Julián. No era una pregunta, sino una afirmación. Hablé. Para mí. Para Hecho, sí. Lo encontré de cachorro junto al contenedor una semana después de la muerte de mi padre. Fue el único que me escuchó. Leí periódicos desechados en voz alta en todos los idiomas que pude encontrar. Inglés, español, chino. Para no volverme loca, para no romper mi promesa, la gente pensaba que estaba loca, quizás lo estaba. La historia había terminado, una historia simple, cruel y terriblemente banal sobre lo rápido que la vida puede derrumbarse. Pero había algo más en ella, resiliencia, una increíble fortaleza de espíritu en ese cuerpo delgado y demacrado. Julián se recostó en su silla. Ahora entendía, este hombre no solo sabía idiomas, los vivía, eran su hogar, su familia, su único legado. No era una habilidad aprendida, sino la esencia misma de su ser. ¿Por qué no te dedicaste a servicios sociales, a organizaciones benéficas? Fui, respondió Kai. Me enviaron a un albergue juvenil. Tenían sus propias reglas. No se podía tener un perro allí. Me dijeron que tenía que elegir un techo o un perro. Miró a Eco, quien lo miraba a los ojos con devoción. Hecho es todo lo que me queda de mi vida pasada. Estuvo ahí cuando nadie más lo estuvo. No pude traicionarlo. Por eso elegí la calle. Somos un equipo. Julián asintió. Lo entendía todo, absolutamente todo. Sotón, está bien, Kai, ya es suficiente. Se levantó de la mesa. Termina de comer. Hay una habitación de invitados al final del pasillo. La cama está limpia. Descansa un poco. Hablaremos de tu trabajo mañana por la mañana. Kai lo miró con incredulidad. ¿Trabajo? ¿Qué tipo? Aún no lo sé, admitió Julián con sinceridad, dirigiéndose a la salida del comedor. Pero sí sé una cosa, un hombre que eligió ser fiel a un perro antes que a una cama caliente y que cumplió una promesa a su difunto padre mientras estaba sentado en la tierra, ese es el hombre que necesito. Encontraré la manera de usar tu don. Buenas noches. Salió y dejó a Kai solo en el enorme comedor. Kai permaneció inmóvil unos minutos más, luego miró su plato. La comida se había enfriado, pero volvió a coger el tenedor y el cuchillo y empezó a comer, lentamente, metódicamente, como todo en su vida. Necesitaba recuperar fuerzas, porque por primera vez en mucho tiempo le parecía que el mañana podría ser diferente del ayer. Después de cenar, encontró la habitación de invitados. Era una habitación del tamaño de su antiguo apartamento, con una cama enorme con sábanas blancas como la nieve. Nunca había dormido en una así en su vida. Llamó a Eco. El perro saltó a la cama y se acurrucó a sus pies. Kai se acostó a su lado, completamente vestido. Miró al techo y por primera vez en 2 años, su mente se liberó de pensamientos sobre dónde encontrar comida o cómo sobrevivir a la noche. Solo había silencio y una extraña sensación, casi olvidada, parecida a la esperanza. Cerró los ojos y se sumió en un sueño profundo y sin sueños, el primer sueño reparador en 730 días. ¿Qué quieres decir con van a cancelar la reunión? La voz de Julian Astor era como el crujido del hielo. Estaba de pie junto al ventanal de su oficina, agarrando el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos.
Arthur, no te pago $3 millones al año para que escuches la palabra imposible. Al otro lado de la línea, su director ejecutivo, Arthur Vance, suspiró. Julian, esto es un desastre. Nuestro traductor cometió un error. El señor Park se lo tomó como algo personal. Sienten que les hemos faltado al respeto. Se retiran de las negociaciones. ¡Qué error!, murmuró Julián, mirando la ciudad que se extendía abajo, que ahora parecía un hormiguero, llena de bullicio y problemas insignificantes comparados con los suyos. Tiene algo que ver con la forma en que se dirigió a mí. Usó una palabra que podría traducirse como cómplice en lugar de estimado socio. Para ellos, con su culto a la antigüedad y el respeto, es como escupirte en la cara. Su asistente me acaba de llamar. Fue tan frío como un iceberg. Dijo que el señor Park retira su oferta y que regresará a Seúl mañana por la mañana. Julián guardó silencio. El acuerdo con la empresa tecnológica coreana era la obra de su vida. Se suponía que llevaría a su corporación a un nuevo nivel. Aseguraría su futuro durante décadas. $5.000 millones, años de preparación, y todo se vino abajo por una palabra mal elegida. ¿Tenemos otra oportunidad?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Quedaron en una última reunión, mañana a las 9. Más por cortesía para cerrar el proceso formalmente. No nos van a escuchar. Es solo una formalidad antes de irse. Julián, los hemos perdido. No, espetó Julián. Encuéntrame al mejor traductor de Nueva York, el más caro. Págale el doble, el triple. Me da igual. Debería estar en mi oficina en 1 hora. Ya lo he intentado. Los mejores especialistas tienen citas con meses de antelación, y a los que están disponibles no les confiaría ni un café y mucho menos un contrato de $5.000 millones. Estamos en un callejón sin salida. Julián terminó la llamada sin despedirse. Colgó el teléfono de golpe sobre el enorme escritorio de roble. Un pánico frío y pegajoso le subió a la garganta. Rodeó el escritorio y se sentó en su enorme sillón de cuero. Por primera vez en años no sabía qué hacer. Todo su dinero, todos sus contactos eran inútiles. Se enfrentaba a algo invencible e intimidante, su honor herido. Se quedó allí sentado unos 10 minutos, con la mirada perdida en un solo punto. Una serie de escenarios pasaron por su mente, cada uno más absurdo que el anterior. Y de repente, en medio de todo este caos, un rostro apareció ante su mente, el rostro delgado y concentrado de un hombre que había preferido el frío de la calle a la traición de un perro, un hombre que hablaba 8 idiomas. La idea era tan descabellada que al principio la descartó: llevar a un niño sin hogar a las negociaciones más importantes de la historia de la empresa. La junta directiva pensaría que estaba loco. Los inversores huirían. No era solo un riesgo, era un suicidio profesional. Pero, ¿qué tenía que perder? El trato ya estaba muerto. Presionó el botón del intercomunicador sobre la mesa. Mary, encuentra a Kai. Está en algún lugar de la casa. Tráemelo. Inmediatamente. 5 minutos después, llamaron suavemente a la puerta de la oficina. Kai entró. Vestía una sencilla sudadera gris y vaqueros que le había dado la empleada doméstica. En sus manos sostenía un grueso libro encuadernado en cuero, que obviamente había tomado prestado de la biblioteca. Echo caminaba a su lado, manteniéndole el paso. ¿Me llamó, señor Astor? Su voz sonaba tranquila, como si no sintiera la tensión en el ambiente. Sí, Kai, siéntate, dijo Julian señalando la silla frente a su escritorio. Tengo un problema muy grave. Resumió la situación brevemente, sin emociones innecesarias. El fracaso de las negociaciones, un malentendido cultural, un insulto, un ultimátum del lado coreano. Kai escuchó en silencio, sin interrumpir, con la mirada fija en el rostro de Julian. Echo yacía a sus pies apoyando el hocico en las patas. Y mañana a las 9 de la mañana tenemos nuestra última reunión. Una de despedida, concluyó Julián. No tengo ni una sola oportunidad. Kai se quedó en silencio durante unos segundos, pensando en lo que había oído.
¿Puedo ver los documentos?, preguntó finalmente. Todo lo relacionado con estas negociaciones, correspondencia, actas de reuniones anteriores, un expediente sobre el señor Pack y su equipo. Julián arqueó las cejas con sorpresa. Esperaba cualquier cosa, compasión, confusión, pero no una petición tan natural y tranquila. ¿Para qué? Oh, un error en una sola palabra es solo la punta del iceberg, respondió Kai. Para saber cómo solucionarlo, necesitas ver todo el iceberg. Necesitas comprender su mentalidad, su cultura, sus expectativas. Necesitas entender por qué esa palabra en particular los ofendió tanto. No había duda en su voz. Hablaba como un cirujano experimentado que pide historiales médicos antes de una operación compleja. Julián volvió a pulsar el intercomunicador. Mary, tráeme todos los materiales del acuerdo con Seoul Tech. Absolutamente todo. Y 2 cafés grandes. Ahí sí. Media hora después, la oficina de Julián parecía un cuartel general durante una crisis militar. El escritorio estaba repleto de carpetas, impresiones e informes. Julián, sentado en su silla, observaba, y Kai trabajaba. Se movía con increíble velocidad y concentración. Sus dedos recorrieron las páginas con rapidez, sus ojos escudriñando el texto. Extendió documentos en el suelo, creando un esquema propio, comprensible solo para él. Tomó notas en un cuaderno, subrayando frases, rodeando nombres con un círculo. Hecho dormía en un rincón, ajeno al alboroto. Pasó una hora, luego otra. Julián permaneció en silencio, temeroso de romper la tensa quietud. Ante él no veía a un niño de la calle, sino a un genio en plena acción. En algún momento, Arthur Vance entró en la oficina. «Julián, yo...» Su voz se apagó al ver a Kai sentado en el suelo, rodeado de documentos clasificados. «¿Qué pasa aquí? ¿Quién es?» «Este es nuestro nuevo consultor», respondió Julián con calma. Arthur miró a Kai y luego a Julián, con una expresión entre desconcierto y horror. ¿Consultor? Julián, ¿te has vuelto loco? Esto es un niño. Estamos perdiendo miles de millones y tú has convertido tu oficina en un jardín de infancia. Oh, Arthur. El tono de Julián se volvió gélido. Este niño ha logrado más en 2 horas que todo tu departamento de analítica en 2 años. Si tienes una solución al problema, dila. Si no, apártate y no te metas. Arthur Vance palideció, pero no dijo nada. Le lanzó otra mirada fulminante a Kai y se fue, cerrando la puerta con firmeza tras él. Pasó aproximadamente otra hora cuando Kai finalmente levantó la cabeza. «Lo encontré», dijo en voz baja. Julián se inclinó hacia adelante. «¿Qué encontraste?» «Todo. El problema va mucho más allá de una sola palabra. Su traductor era técnicamente competente, pero culturalmente ciego. Se dirigió al señor Park usando el lenguaje comercial estándar. Pero el señor Park es más que un simple empresario. Tiene 72 años, luchó en la guerra de Corea, creó su empresa desde cero. En su cultura es un anciano, prácticamente una leyenda viviente. Dirigirse a él como un igual es negar toda su trayectoria vital. Kai se acercó a la mesa y colocó una hoja de papel frente a Julián. Aquí, en su biografía, dice que su poeta favorito es Yoon Dong-yu. Es un poeta de la ocupación japonesa, símbolo del espíritu inquebrantable de Corea. Y aquí, en el acta de la reunión, su representante habla exclusivamente con él de cifras de beneficios y cuota de mercado. Hablaste de dinero cuando deberías haber estado hablando de legado. Tomó otro documento. Y aquí está esa frase. El traductor usó la palabra tonorja. Significa compañero o camarada. Es una palabra para igual. Para un hombre de la talla del señor Pack, era necesario usar una expresión que pudiera traducirse literalmente como «permíteme seguir humildemente tu sabio camino». Esto no es solo cortesía, es un signo de reconocimiento a su grandeza. Al negarle esto a sus ojos, demostraste arrogancia e ignorancia, desvalorizaste toda su vida. Julián escuchó y sintió un escalofrío en la espalda. Lo comprendió.
Estaban intentando forzar la caja fuerte con un mazo cuando necesitaban una llavecita. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora tenemos que arreglarlo todo, respondió Kai. No deberías ser tú quien hable en la reunión, ni tus abogados. ¿Quién? Julián no entendía. Kai lo miró directamente a los ojos. Yo. La mañana era gris y fría. La sala de conferencias en el último piso del rascacielos de Astor Corporation estaba opresivamente silenciosa. El equipo de Julian estaba sentado en un extremo de la mesa. Un Arthur Vance de rostro impasible, dos abogados imponentes y el propio Julian, aparentemente tranquilo, pero con los puños apretados bajo la mesa. En un rincón de la habitación, en una silla sencilla, ligeramente a un lado, estaba sentado Kai. Vestía un traje formal, gris oscuro, que le había comprado apresuradamente la noche anterior. Le quedaba un poco grande de hombros, pero le sentaba con cierta dignidad innata. Hecho yacía junto a su silla. La presencia de un perro en negociaciones de este nivel era una violación inaudita del protocolo, pero Julian insistió. «Se va con él, o nadie más lo hará», le había espetado la noche anterior durante una discusión con Arthur. A las 9 en punto, la puerta se abrió y entró la delegación coreana. A la cabeza, un hombre bajo y canoso con un rostro absolutamente inescrutable. El señor Park. Sus ayudantes lo seguían igualmente fríos y distantes. Se sentaron frente al equipo de Julian, sin apretones de manos, sin sonrisas. El señor Park le dijo algo breve a su asistente en coreano. Este asintió y se dirigió al lado estadounidense en un inglés impecable. El señor Park le agradece su tiempo. Está listo para escuchar la conclusión oficial de nuestra colaboración, tras lo cual nos gustaría partir hacia el aeropuerto. El ambiente en la habitación se enfrió aún más. Arthur Vance suspiró con resignación. Julian sintió que su última esperanza se desvanecía. Miró a Kai, quien asintió levemente. Y entonces sucedió algo increíble. Kai se levantó, no se acercó a la mesa, permaneció de pie en su lugar, entre las sombras, y habló. Hablaba coreano, pero no era el mismo idioma que el asistente del señor Park. Era un coreano diferente, profundo, melodioso y lleno de respeto. Era el idioma de los tratados antiguos y la poesía sublime. «Estimado presidente Park», comenzó Kai, con cada palabra resonando con música, «permita que el más insignificante de los presentes se dirija a usted con palabras de profundo respeto». El señor Park, que había estado mirando la mesa, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, antes fríos y vacíos, se entrecerraron y la sorpresa brilló en ellos. Sus asistentes se quedaron paralizados. Kai hizo una reverencia respetuosa y cortés. «Ayer demostramos ignorancia, como un niño que juega en la orilla y no percibe la majestuosidad del océano. Hablamos de gotas, olvidando sus infinitas profundidades. Nos disculpamos no por el error del traductor, sino por nuestra ceguera espiritual». Hizo una pausa. La lisa habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido del sistema de ventilación. En un libro del gran poeta Yoon Dong-ju, a quien tanto veneras, hay versos. «Hasta que muera, miraré al cielo sin una pizca de vergüenza». Pero nosotros, en nuestra ignorancia, sentimos vergüenza. Vergüenza por no reconocer en ti no solo a un gran empresario, sino también a una gran persona, cuya vida es como el cielo mismo, alta y pura. El rostro del señor Park cambió. La máscara de impenetrabilidad se quebró. Algo parecido al interés apareció en sus ojos. Ladeó ligeramente la cabeza, escuchando atentamente las palabras del joven desconocido. «No venimos a pedirte dinero ni contratos», continuó Kai, con voz cada vez más fuerte, pero con humildad. «Venimos a pedirte sabiduría. Te pedimos que nos enseñes a construir no solo un negocio, sino un legado, a crear algo que perdure. Algo de lo que nuestros hijos se sientan orgullosos. Te pedimos que nos permitas seguir humildemente tu sabio camino». Terminó y volvió a hacer una reverencia, esta vez aún más baja.
El silencio se apoderó de la sala. Pareció durar una eternidad. Los delegados coreanos miraban a su líder esperando su reacción. Los estadounidenses, incapaces de entender una palabra, miraban a Kai y al señor Park, intentando adivinar qué estaba pasando. Y entonces el señor Park sonrió. No era una sonrisa cortés, sino la sonrisa cálida y sincera de un hombre comprendido. Le dijo algunas frases en coreano a su asistente. El asistente, cuyo rostro también había cambiado, se volvió hacia Julián. Ya no había frialdad en su voz. El señor presidente Park dice que en todos sus años de negociación con empresas occidentales, esta es la primera vez que escucha un discurso no de un empresario, sino de un poeta y filósofo. Pregunta, ¿quién es este joven? Julián miró a Kai, que todavía estaba de pie en las sombras. Este es Kai, respondió simplemente. Es el alma de nuestra empresa. El señor Park dijo algo otra vez. El señor Park dice que cancela su vuelo, tradujo el asistente con una voz cargada de genuina sorpresa. Dice que está listo para construir un legado con un hombre de tanto corazón. Se ofrece a empezar las negociaciones desde cero, ahora mismo. Arthur Vance abrió la boca, pero no profirió ningún sonido. Los abogados se miraron conmocionados. Julian Astor miró a Kai, y por primera vez en años, su rostro no reflejaba triunfo, sino pura admiración. Un chico de la calle acaba de salvar su imperio. Esta es nuestra última oferta, señor Park. Arthur Vance, el director ejecutivo, habló con voz tensa y rígida. Colocó una nueva carpeta de documentos sobre la mesa, pero nadie de la delegación coreana se movió siquiera para tocarla. El ambiente en la sala de juntas era más frío que el viento de diciembre del exterior. A un lado de la mesa estaban sentados Julian, Vance y un equipo de abogados con rostros impasibles. Al otro lado, el señor Park, el anciano y severo presidente de la corporación coreana, y sus asistentes, con rostros impenetrables. Ya hemos escuchado sus propuestas, señor Vance, dijo el traductor oficial, un joven coreano con traje formal, transmitiendo las palabras de su superior. Su voz era monótona y sin vida. No nos interesan. Su falta de respeto, la última vez, fue imperdonable. Estamos aquí solo por cortesía. Tenemos un avión en 1 hora. Vance apretó los puños bajo la mesa. Lanzó una mirada desesperada a Julian. Julian permaneció inmóvil, con la mirada fija en el señor Park. Vio ante él no solo a un anciano testarudo, sino a un hombre cuya dignidad había sido ofendida. Todos los cálculos multimillonarios, pronósticos y sutilezas legales se desmoronaron ante una simple cosa: el agravio humano. En un rincón de la sala, en una silla contra la pared, estaba sentado Kai. Vestía el sencillo traje oscuro que Julian le había encargado esa mañana. Le quedaba un poco holgado, pero Kai se comportaba con una dignidad tan innata que casi nadie lo notó. Era una sombra, invisible. Nadie de la delegación coreana le prestó la menor atención. Escuchaba en silencio, con la mirada fija en el señor Park. Señor Park, comenzó Julian, lenta y claramente mirando al traductor. Permítame disculparme de nuevo en nombre de toda la empresa. Ha habido un terrible malentendido. El traductor repitió sus palabras. El señor Park negó levemente con la cabeza. El presidente dice que los malentendidos ocurren entre amigos, respondió el traductor. Entre nosotros solo había una relación de negocios, ahora eso se acabó. Era el final. Julian sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Años de trabajo, cientos de personas, el futuro de su empresa. Todo se derrumbaba en esa botina habitación helada. Miró a Kai, asintió casi imperceptiblemente. Solo un asentimiento era su señal. El riesgo era temerario. Una última y desesperada apuesta. Julián respiró profundamente. Señor Park, dijo con un tono nuevo e inusual en su voz, antes de irse le pido que escuche a una persona más. No es abogado ni financiero, pero es el único entre nosotros que podría transmitirle la sinceridad de nuestro pesar. Arthur Vance miró a Julian como si hubiera perdido la cabeza.
Siguió la mirada de su jefe y vio al chico sin hogar surgiendo de entre las sombras en la esquina. Vance quiso saltar, gritar, detener aquella locura, pero la mirada pesada de Julian lo inmovilizó en la silla. Kai se acercó lentamente a la mesa. No se paró junto a Julian ni a Vance, sino a unos pasos de la cabecera donde estaba sentado el señor Park. La delegación coreana lo miró con confusión y luego con irritación mal disimulada. ¿Quién era ese joven? ¿Un sirviente? ¿El ayudante que traía el café? Kai guardó silencio un momento, reflexionando. Luego hizo una profunda reverencia, como hacen los estudiantes coreanos ante un gran maestro. Y habló. Hablaba coreano. El idioma fluía de sus labios con fluidez y respeto, con una pronunciación y entonación perfectas, propias de películas históricas o de la corte imperial. No se trataba del dialecto moderno de Seúl, sino de su forma más elevada y reverencial, utilizada al dirigirse a sabios y ancianos. El primero en darse cuenta fue el traductor oficial. Sus ojos se abrieron de par en par, asombrados. Se quedó boquiabierto, olvidándose de su papel. Los ayudantes del señor Park se enderezaron e intercambiaron miradas de incredulidad. El propio señor Park, que hasta ese momento había estado mirando por la ventana, giró lentamente la cabeza. Su mirada, antes fría y distante, se centró en Kai. Un destello de sorpresa mezclado con curiosidad la recorrió. Honorable presidente Park, comenzó Kai con voz suave pero clara en el silencio sepulcral. Permita que el más insignificante de los presentes se dirija a usted con palabras de profundo respeto, que no salgan de la mente sino del corazón. Los estadounidenses no entendían nada, solo vieron cómo cambiaban los rostros de sus compañeros coreanos. Las máscaras de hielo comenzaron a derretirse. Cometimos un error, continuó Kai, pero nuestro error no estuvo en nuestras palabras. Fue que, como la gente que vive en el valle, intentamos calcular la altura de una montaña sin mirarla. Hablamos de las rocas en su base, olvidando la cima, las nubes, su vida, señor Park, y el negocio que construyó desde cero. Esa es la cima, y estábamos ciegos. Hizo una pausa para asimilar las palabras. El señor Park ladeó ligeramente la cabeza, escuchando cada palabra. Ya no veía a Kai como un sirviente, sino como un igual. El traductor de ayer citó cifras y términos. La voz de Kai se volvió más cálida, pero realmente se puede medir en cifras la trayectoria de un hombre que sobrevivió a la guerra, el hambre y la devastación para construir una empresa que se ha convertido en el orgullo de su nación. Realmente se puede plasmar en un contrato la sabiduría de un hombre que recuerda haber plantado su primer árbol, que ahora se ha convertido en un vasto bosque que da sombra y fruta a miles de familias. Julian miró a Kai con el corazón latiéndole con fuerza. No entendió las palabras, pero vio su efecto. Vio cómo las arrugas de la frente del señor Park se suavizaban. Vio a uno de sus asistentes enjugarse discretamente una lágrima. Hay un viejo proverbio coreano, continuó Kai. Hasta un arroyo poco profundo refleja la luna. Actuamos como si tu arroyo se hubiera secado. Olvidamos que no solo refleja la luna, sino todo un cielo de sabiduría y experiencia. Nos disculpamos, no por ser malos comerciantes, nos disculpamos por ser malos estudiantes. Hizo una nueva reverencia. El silencio se apoderó de la sala. Era completamente diferente, no el silencio gélido que había empezado. Era un silencio de reflexión, un silencio de respeto. El señor Park miró fijamente a Kai con una mirada larga y penetrante. Entonces, por primera vez en todo el día, le habló no al traductor, sino directamente a Kai. Su voz era ronca, envejecida, pero firme. Él hizo una pregunta. Kai escuchó y respondió sin demora, con la misma cortesía y respeto. Se entabló un diálogo. Hablaron durante varios minutos. La delegación estadounidense permaneció sentada, en completo estupor. Su intérprete parecía haber olvidado sus obligaciones y simplemente escuchaba con la boca abierta. ¿Qué pasa?, le susurró Vance a Julian. ¿De qué están hablando? Silencio.
susurró Julián sin apartar la vista del escenario. Finalmente, el señor Park guardó silencio. Se reclinó en su silla y miró a sus asistentes. Una leve sonrisa pensativa se dibujó en su rostro. Les dirigió unas breves palabras. Los asistentes asintieron, sus rostros expresando total acuerdo y respeto. Entonces el señor Park miró al traductor oficial y le dijo algo con tono autoritario. El traductor se sobresaltó como si despertara de un sueño, carraspeó y se volvió hacia Julian con la voz temblorosa por la emoción. El señor presidente Park se disculpa por su brusquedad, dijo el traductor con vacilación. Dice que en 50 años de experiencia ha conocido a miles de personas inteligentes, pero esta es la primera vez que conoce a alguien con tanta alma. Todas las miradas se volvieron hacia Kai. Él permanecía tranquilo, con la mirada baja. Le preguntó al joven cómo conocía la poesía de John Chol y la filosofía de la escuela Silhak. El joven respondió que su difunta madre amaba la cultura coreana y le enseñó que el idioma no son solo palabras, sino el alma de un pueblo. El traductor hizo una pausa para recuperar el aliento. Y luego, entonces, el señor presidente Park dijo que el alma de su empresa no puede evitar encontrar un lenguaje común con una empresa que tiene esa alma. Arthur Vance abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Simplemente miró fijamente a Kai, al chico del traje holgado que acababa de hacer lo imposible. El señor Park cancela su vuelo, concluyó el traductor con genuina sorpresa. Ofrece olvidar todas las negociaciones previas y empezar de nuevo, pero tiene una condición. Julián se tensó. ¿Cuál? Todas las negociaciones posteriores, de principio a fin, deben llevarse a cabo exclusivamente a través de este joven, señaló el traductor a Kai. El señor Park dijo que solo confía en él. El silencio se apoderó de la habitación. Entonces, un sonido extraño lo rompió. Era una risa silenciosa, antigua, pero genuina. Era el señor Park. Miró a Kai con cariño, como un abuelo mira a su nieto querido. Dijo algo en coreano otra vez. El señor Park invita a toda su delegación a cenar esta noche, tradujo el asistente, y le pide al señor Kai que se siente a su lado. Dijo que quiere hablar con él sobre poesía. Julian se levantó lentamente, miró al señor Park e inclinó la cabeza en señal de gratitud. Luego se acercó a Kai, quien seguía de pie a un lado. Le puso una mano en el hombro. Tenía el hombro delgado y tenso. «Nos salvaste, Kai», susurró Julian para que solo él pudiera oír. Kai lo miró. No había triunfo ni orgullo en su mirada, solo un cansancio y un alivio silenciosos. «Simplemente te transmití lo que sentías», respondió con la misma calma, «pero no supiste expresarlo con las palabras adecuadas». En ese momento, Julian Astor, el hombre que construyó un imperio con la lógica fría y el cálculo implacable, se dio cuenta de que un chico de la calle acababa de enseñarle la lección más importante de su vida. La lección de que el verdadero poder no reside en el dinero ni en el poder. Reside en la capacidad de comprender el alma de otra persona. Esa noche, en el restaurante coreano más caro de Nueva York, dos hombres que parecían pertenecer a universos diferentes esa mañana se sentaron a la misma mesa. Un magnate coreano de avanzada edad y un joven negro que recientemente se había quedado sin hogar. No hablaron de negocios, hablaron de poesía, de famosos y de la importancia de encontrar lo que el dinero no puede comprar. Y en la mesa de al lado estaban sus asistentes, abogados y directores, comiendo en silencio sin poder creer lo que veían. Se había salvado un acuerdo millonario, pero todos comprendían que algo mucho más importante había sucedido ese día. La historia se estaba escribiendo ante sus ojos. La historia de cómo una voz desde las sombras se impuso a todos los gritos y riñas de los poderosos. «Quiero ofrecerte un puesto, Kai», dijo Julian Astor con voz firme y decidida, como siempre que cerraba un trato multimillonario. Estaban sentados en su enorme oficina en lo alto de un rascacielos, con toda la ciudad de Nueva York a sus pies como un reluciente mapa del tesoro. El puesto de vicepresidente de Relaciones Internacionales.
Kai, sentado frente a él en un mullido sillón de cuero, guardaba silencio. A su lado, Eco dormitaba, con la cabeza apoyada en su regazo. El perro parecía completamente a gusto en aquel templo de riqueza y poder. «Tendrás tu propia oficina abajo», continuó Julián, señalando la ventana panorámica. «Un asistente personal, un coche con chofer y un salario que te permitirá comprar todo lo que siempre has soñado». Hizo una pausa, esperando una reacción. Admiración, gratitud, tal vez incluso lágrimas de alegría. Pero Kai simplemente lo miró con sus ojos serenos y claros. «Gracias, señor Astor», dijo en voz baja pero con claridad. «Es una oferta muy generosa, pero debo rechazarla». Julián se quedó paralizado, con la mano levantada. La bajó lentamente hasta el escritorio de caoba pulida. Un silencio tan denso que parecía palpable llenó la oficina. «¿Renunciar?», repitió con la voz llena de genuina sorpresa. «¿Entiendes siquiera a qué estás renunciando? Cientos de personas con títulos de las mejores universidades del mundo darían 10 años de su vida por una oportunidad así». «Lo entiendo», asintió Kai, «pero este puesto no es para mí. No soy un hombre de negocios. No sé gestionar personas ni cerrar tratos. Ayer simplemente los ayudé a entenderse. Era un traductor de almas, no de contratos». Julián frunció el ceño. Estaba acostumbrado a que sus propuestas fueran aceptadas sin dudarlo. Estaba acostumbrado a que la gente lo mirara con servilismo. El rechazo de este chico que había recogido en la calle lo inquietaba. «De acuerdo», dijo tras un largo silencio. «De acuerdo, pero no puedes volver a la calle. Eso ni se plantea. Te ofrezco algo más. Te compraré un apartamento, el que elijas, con vistas a Central Park. Te depositaré una cantidad de dinero que te durará toda la vida. Podrás estudiar, viajar, hacer lo que quieras. Eres libre». Se recostó en su silla, seguro de haber dado en el clavo esta vez. Libertad y dinero, eso es lo que todos quieren. Pero Kai volvió a negar con la cabeza. «Señor Astor, es usted un hombre muy amable, pero una vez más me está ofreciendo algo equivocado. No necesito su dinero, no necesito un apartamento de lujo». «Entonces, ¿qué demonios quieres?». Julián no pudo resistirse a golpear la mesa con la palma de la mano. Echo se animó y gruñó suavemente. Kai le acarició la cabeza para tranquilizarlo. «Necesito un trabajo», dijo simplemente, «un trabajo de verdad, donde pueda ser útil, y necesito un apartamento pequeño, no uno con vistas al parque, sino uno con suelo firme, donde Eco pueda jugar con su vieja pelota de goma sin molestar a los vecinos. Necesito un techo, un cuenco para mi perro, y algo por lo que valga la pena despertarme cada mañana. Todo lo demás es innecesario». Julián lo miró fijamente. No veía a un niño sin hogar, sino a un hombre con principios firmes como el acero, un hombre invencible, porque conocía su propio valor, y ese valor no se medía en dinero. «Eres el hombre más extraño que he conocido, Kai», dijo finalmente, con la mente completamente desorientada por primera vez en años. «Te ofrezco el mundo y tú me pides un armario y un trabajo». «Porque en esta pequeña habitación me sentiré como en casa», respondió Kai, «y en tu mundo siempre seré un invitado. No solo quiero recibir algo de ti, quiero darte algo a cambio». «Ya lo hiciste», replicó Julián. «Te salvaste un trato de $3,000 millones. Es más que suficiente». «Fue una donación única, y hablo de un proyecto en marcha. Mi madre era lingüista. Siempre decía que el talento no es un tesoro que se pueda esconder. Es un deber. Hay que devolverlo al mundo ayudando a quienes no lo tienen. Soñaba con abrir una escuela para niños superdotados de familias pobres. Niños que ven el mundo de otra manera, pero que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante». Kai habló con los ojos brillantes. Ya no era un joven tranquilo y tímido. Habló de su sueño, y este sueño lo estaba transformando. «Sé idiomas. Puedo enseñarlos. Puedo encontrar a otros como yo. Niños que esconden sus dones bajo trapos porque el mundo los considera insignificantes. Tú eres un magnate. Construyes edificios, corporaciones.
Creas cosas que se pueden ver y tocar. Pero ¿qué pasaría si construyeras algo invisible? Algo que no se pudiera valorar en dólares, pero que sería mucho más valioso. Julian escuchó en silencio. Las palabras de Kai le traspasaron el alma, tocando fibras que había olvidado que existían. Se recordó a sí mismo, un chico de un barrio pobre que soñaba con escapar de la pobreza. Nadie lo había ayudado. Se había abierto camino solo, apretando los dientes, sin confiar en nadie, y lo había logrado todo. Pero ahora, al mirar a Kai, se preguntó por primera vez, ¿qué habría pasado si alguien le hubiera tendido la mano en aquel entonces? ¿Habría sido diferente? ¿Habría sido más feliz? Fundación, susurró Julián como si saboreara la palabra. ¿Sugieres que cree una fundación benéfica? Te sugiero que dejes un legado, corrigió Kai. Los edificios se derrumbarán con el tiempo, las corporaciones podrían quebrar, pero lo que inculques en la mente y el alma de los niños perdurará para siempre. Julián se levantó y se acercó a la ventana. Contempló la ciudad un buen rato, el interminable flujo de coches, el bullicio de las hormigas. Había dedicado toda su vida a esta carrera. La carrera por el dinero, por el poder, por el reconocimiento, y ahora este chico le pedía que abandonara la carrera y tomara un camino completamente diferente. «Esto es una locura», dijo sin darse la vuelta. «Mi junta directiva no lo entenderá. Pensarán que estoy loco. Invertir millones en una idea tan insignificante como ayudar a unos niños de la calle». ¿No fue una locura traerme a mí, un hombre sin hogar, a una negociación de $3,000 millones? Preguntó Kai en voz baja. Julián sonrió. El chico tenía razón. Se giró y miró a Kai con una mirada larga e inquisitiva. «¿Cómo le pondremos nombre?», preguntó. Kai se quedó momentáneamente perdido. «¿Cómo lo llamaremos?» «Una fundación», dijo Julián. «Necesita un nombre». Kai miró a su perro, que se había quedado dormido nuevamente, acurrucado confiadamente contra su pierna. Un eco, dijo, porque cada buena acción, cada palabra oportuna resuena en el futuro, como un eco en las montañas. «La Fundación Eco», repitió Julián. «Me gusta, suena bien». Regresó a su escritorio y presionó el botón del intercomunicador. «Arthur», dijo por teléfono, «reúne a todos los miembros de la Junta en 1 hora. En la gran sala de conferencias tengo noticias para ellos». 1 hora después, el ambiente en la sala de conferencias era tenso. 12 hombres con trajes caros estaban sentados en una mesa larga, intercambiando miradas de desconcierto. Esta reunión de emergencia de la junta directiva significaba un gran avance o un desastre. Junto a Julian, a la cabecera de la mesa, en una silla común, estaba sentado Kai. Su presencia allí era de lo más inexplicable. Arthur Vance, la mano derecha de Julian, jugueteaba nerviosamente con su gemelo. No entendía qué estaba pasando. Habían celebrado su victoria esa mañana y ahora Astor parecía a punto de declarar la guerra. «Caballeros», comenzó Julián cuando todos se hubieron reunido. «Los he reunido para anunciarles mi decisión. Nuestra corporación está abriendo una nueva línea de negocio». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Todos esperaban noticias sobre la entrada a los mercados asiáticos y la adquisición de un competidor. «Estamos iniciando una organización benéfica», continuó Julián, y el rumor se apagó al instante. Los rostros de los directores reflejaban desconcierto. «La fundación se llamará ECO», continuó Astor con calma. «Su objetivo es encontrar y apoyar a niños talentosos de familias desfavorecidas. Les otorgaremos becas, pagaremos a los mejores maestros y les daremos la oportunidad de recibir la educación que merecen». «Julian, déjame preguntarte algo», dijo Arthur Vance, el primero en romper el silencio. «¿Cuál es la rentabilidad de este proyecto? ¿Qué beneficios esperamos obtener?» «Ninguno», espetó Julián. «Este es un proyecto sin fines de lucro. La corporación cubre todos los gastos. El capital inicial es de $50 millones. Un silencio sepulcral invadió la sala. 50 millones. La cifra hizo estremecer incluso a los miembros más imperturbables de la Junta.
¿50 millones? Vance preguntó con voz temblorosa. Julian, con todo respeto, eso es una imprudencia. No podemos tirar esa cantidad de dinero. Nuestros accionistas estarán encantados de saber que no solo estamos ganando dinero, sino cambiando el mundo para mejor. Interrumpió Julian. Llevamos años construyendo un imperio de acero y hormigón. Es hora de construir algo que inspire esperanza. ¿Pero por qué?, insistió Vance. ¿Por qué necesitamos esto? Somos empresarios, no santos padres. Julián miró a todos los presentes. Todos sus rostros reflejaban lo mismo: escepticismo, desconfianza, preocupación por sus ingresos. Luego miró a Kai. Porque ayer, dijo lentamente, pronunciando cada palabra, este joven nos ahorró $3,000 millones. No lo hizo por dinero ni fama, lo hizo porque tiene un don que ningún dinero puede comprar. Ahora imagina cuántos como él andan por las calles ahora mismo. ¿Cuántos científicos, artistas y médicos brillantes se están consumiendo en la pobreza simplemente porque nadie les dio una oportunidad? No desperdiciamos el dinero, Arthur, invertimos en el futuro, y este es el negocio más importante de mi vida. Miró a Kai de nuevo. El señor Kai supervisará las operaciones de la fundación. Será su primer director. Todos los asuntos administrativos y financieros se gestionarán a través de mi cuenta personal. ¿Tiene alguna otra pregunta? No hubo preguntas. Nadie se atrevió a discutir con Julian Astor cuando su voz transmitía una seguridad férrea. Podrían pensar que estaba loco, pero sabían que su intuición nunca le había fallado. Asintieron en silencio. «Genial», concluyó Julian. «Arthur, encárgate de los trámites legales. Quiero que el fondo esté registrado en una semana». «Tuto». Una semana después, Kai y Julian se encontraban en una habitación pequeña pero luminosa en el tercer piso de un edificio de oficinas común y corriente. No había caoba ni ventanales, había mesas sencillas, sillas y algunos archivadores. El aire olía a pintura fresca y café. «Bueno, director, tome posesión de sus posesiones», dijo Julián, mirando el modesto entorno con una sonrisa. «Es incluso mejor de lo que imaginaba», respondió Kai. Una fotografía con un marco sencillo ya estaba sobre su escritorio. Una mujer joven y sonriente, su madre. Cerca había una pila de papeles. «¿Qué es esto?», preguntó Julián. «Las primeras solicitudes», respondió Kai. «Contacté con varios albergues y servicios sociales. Me enviaron casos de niños con capacidades excepcionales, pero...» No terminó. Julián cogió la hoja de arriba. Era el perfil de una niña de 12 años del Bronx. En talentos especiales, después decía, resuelve problemas de matemáticas de nivel universitario. En padres había un guión. «Contrataremos al mejor tutor de matemáticas de Nueva York para ella», dijo Julian con firmeza. Tomó la siguiente hoja. Un chico de 14 años que aprendió español y portugués escuchando conversaciones en la calle. Lo enviaremos a cursos de idiomas y en verano a Madrid para hacer prácticas. Tomó hoja tras hoja y con cada nueva tarea su rostro se tornaba más serio. Veía más que simples formas, veía destinos vivos, oportunidades perdidas, destellos de talento que podrían haberse extinguido sin siquiera encenderse. «Son tantos», susurró cuando terminó la toma. «Hay miles», respondió Kai. «Por todo el país, por todo el mundo». Julian se sentó en la silla frente a Kai. Se sentía cansado, pero era un cansancio placentero. Por primera vez en años, su trabajo tenía un significado que iba mucho más allá de las cotizaciones bursátiles y los informes financieros. «Necesitaremos más dinero», dijo. «50 millones no serán suficientes». «Podemos hacerlo», dijo Kai con seguridad. «Lo importante es empezar». En ese momento la cabeza de la secretaria asomó por la puerta. «Señor Astor, ¿tiene usted una visita?» «No acepto», empezó Julián, pero se detuvo. Hecho entró en la oficina meneando la cola. Tenía entre los dientes su vieja y maltratada pelota de goma. Se acercó a Kai, le puso la pelota en el regazo y lo miró con devoción.
Kai se rió, recogió la pelota y la lanzó al otro lado de la habitación. Echo corrió tras ella con alegría. Julián observó la escena y sonrió. Allí, en esa modesta oficina, con olor a pintura, lejos del mundo del lujo y el dinero, se sentía como en casa. Había encontrado lo que no podía comprar. Había encontrado un propósito. «¿Sabes, Kai?», dijo mientras observaba al perro jugar. «Tenías razón. Esto realmente es mucho más valioso que un trato de $3.000 millones. Kai no respondió, simplemente miró a su perro, la pila de formularios sobre la mesa, la luz del sol que inundaba la habitación. Estaba en casa y le esperaba mucho trabajo.